La ocupación territorial en Colombia ha sido un proceso por lo menos de 15.000 años de antigüedad. Ahora, la historia del problema de la tierra en Colombia tiene dos grandes etapas que hay que saber distinguir. Durante la conquista y toda la colonia y buena parte de la república, lo importante no era el control de la tierra. Tierra había mucha y mucha disponible, tierra baldía sin ocupar. El problema fundamental era el control de la mano de obra, del campesinado. Por ejemplo, casi todas las grandes haciendas de la costa caribe se crearon utilizando mano de obra campesina para que tumbara monte, sembrara sus cultivos de pan coger, a condición de dejar sembrado en pastos para ganadería, lo que se volvía entonces tierras de la hacienda. Eso hizo, y es una clave para entender el conflicto agrario en Colombia, que el campesinado, una vez que desmontó las selvas de bosques secos del Caribe, con su tecnología primitiva de tumba, quema y cultivo, lo que sucedió es que la tierra se convirtió en pastizales para ganadería y los dueños del ganado eran los grandes terratenientes, los hacendados. El segundo periodo es cuando las élites territoriales de Colombia, de las grandes regiones, descubrieron que era mucho más agradable y exigía menos trabajo acaparar las tierras en grandes haciendas para vivir de las rentas de la tierra. Y el concepto de la renta de la tierra es lo que marca el problema grande de la tierra, por lo menos durante la mayor parte del siglo XX y lo que va en el siglo XXI. Colombia ha llegado a este comienzo del siglo XXI con una de las tres situaciones de mayor concentración de la propiedad agraria en el mundo. Tenemos un índice Gini del 0.92, que significa una casi concentración absoluta en una pequeña minoría de propietarios de grandes extensiones de la tierra. Y no es porque utilicen la tierra para producir y cultivar, no. Utilizan la tierra para acaparar. Al existir monopolio de la tierra, esta se encarece, se valoriza extraordinariamente y el Estado, cuando lleva carreteras, infraestructura, electricidad, agua potable a esos territorios, lo que está haciendo de inmediato es valorizar tierras en manos de unos pocos. Entonces nuestras élites territoriales no dieron el tránsito histórico del feudalismo al capitalismo, no pasaron de ser una élite rentista agraria a una élite industrial moderna, porque siempre conservaron los privilegios del monopolio de la tierra. La situación de los campesinos es la peor porque son una población excedente que tiene que ser desalojada de la tierra, expulsada a zonas de colonización o a las ciudades, porque se vuelve una mano de obra sobrante que pierde valor de mercado en el mercado de trabajo. Hay por lo menos 4 formas de la propiedad en Colombia. El minifundio. El minifundio es heredero de los resguardos indígenas andinos que se fueron disolviendo jurídicamente para dar paso a pequeñas propiedades del campesinado mestizo. Una segunda forma de la propiedad de la tierra es la de las grandes haciendas ganaderas, que ha subsistido y que ha crecido incluso mucho en los últimos 30 años como aporte de la inversión en tierras por parte de narcotraficantes. Los narcotraficantes descubrieron que era mucho mejor almacenar sus excesos de capital obtenido con la droga en tierras, porque la sociedad les garantizaba seguridad en la propiedad, valorización asegurada, y por lo tanto podían cobrarle a la sociedad el sobreprecio de la tierra que ellos estimen, igual que hacen los latifundistas, como permiso para liberar la tierra y que se pueda usar para la producción de alimentos. Un gran economista y empresario colombiano que fue un visionario en este tema, que fue don Hernán Echavarría Olózaga, escribió muchas veces en sus escritos que en Colombia la tierra está secuestrada en manos de los grandes propietarios y que el precio que cobran por liberar la tierra para que la sociedad la use para producir alimentos o para que el campesinado la use es el sobreprecio de la tierra. Entonces tenemos Colombia, un país, por un lado, de rentistas de la tierra que almacenan capital en ella, y por otro lado, una población campesina que ya está sobrando de la tierra. Como sobra de la tierra, entonces vienen todos los mecanismos. Viene la violencia organizada por parte de guerrillas, de paramilitares, de narcotraficantes y aún la violencia del Estado. Vienen a producir el fenómeno que se produjo en Colombia en los últimos 30 años, que fue el desplazamiento de la mitad del campesinado. 6 millones de campesinos o 6,5 millones de campesinos. Estamos hablando de una barrida de la mitad del campesinado fuera de sus territorios.
Mientras en la primera parte de la historia lo importante era feudalizar o esclavizar campesinos para que hicieran producir la tierra, en la segunda parte de la historia, mitad del siglo XX para acá, lo importante era despejar de campesinos la tierra para acapararla y sustituir esos campesinos por unas pocas vacas. Este es el tamaño de la tragedia nacional que nos ha ocurrido con la tierra.